Bienvenidos a una lección sobre la distribución uniforme. La distribución uniforme es una distribución de probabilidad continua, y se refiere a los eventos que son igualmente propensos a ocurrir. Al resolver problemas que tener una distribución uniforme, tenga cuidado de tener en cuenta si los datos son inclusivos o exclusivos de los endpoints. Los datos de la tabla 5.1 son 55 veces sonrientes en segundos de un bebé de 8 semanas de edad. La media de la muestra es igual a 11.49, y el estándar de muestra desviación es igual a 6.23. Supondremos que los tiempos de sonriente en segundos siguen una distribución uniforme entre 0 y 23 segundos inclusive. Esto significa que cualquier tiempo de sonrisa de 0 a inclusive 23 segundos es igualmente probable. El histograma que podría ser construido a partir de la muestra es una distribución empírica que coincide estrechamente con la distribución uniforme teórica. Dejaremos que la variable aleatoria x sea igual a la duración en segundos de la sonrisa de un bebé de 8 semanas de edad. La notación de un uniforme se muestra aquí donde A es igual al valor más bajo de X, y B es igual al valor más alto de X. La densidad de probabilidades f de X igual a 1 dividido por la cantidad B menos A donde, de nuevo, B es el valor más alto de X, y A es el valor más bajo de X. Para nuestro ejemplo, tenemos una distribución uniforme donde A es igual a 0 y B es igual a 23. Por lo tanto, la probabilidad de la función de densidades f de x es igual a 1,23, que ahora podemos graficar en el plano de coordenadas, que se ve así. Las fórmulas para la media teórica, y el estándar teórico desviación se muestran a continuación. Lo que significa para nuestro ejemplo, donde, de nuevo, A es igual a 0 y B es igual a 23, la media teórica es igual a 11.50 segundos, y la desviación estándar teórica es de aproximadamente 6.64 segundos. Observe el teórico media y desviación estándar. Están cerca de la muestra media y desviación estándar, que se dieron antes como 11,49 segundos para la media de la muestra, y 6,23 segundos para la desviación estándar de la muestra. Ahora vamos a encontrar algunas probabilidades usando nuestro ejemplo para la distribución uniforme de los tiempos de sonrisa de un bebé de 8 años. Para el número 1, se nos pide para encontrar la probabilidad de que un bebé de 8 semanas de edad sonríe menos de 5 segundos. La notación que utilizamos para esta es la probabilidad de que x sea menor que 5. Esto es igual al área debajo de la curva en el intervalo de 0 a 5 segundos. Vamos a seguir adelante y sombrear esto. Aquí tenemos x es igual a 0. Aquí tenemos x es igual a 5. Así que el área que darnos la probabilidad de que x sea menos de 5 es esta área roja aquí. Observe cómo el área total en la distribución uniforme de 0 a 23 sería 1 o 100% porque la base es 23, y la altura es 1,23. Así que para encontrar probabilidades de una distribución uniforme, utilizamos la fórmula de área para un rectángulo, que es la base por la altura. Así que para la probabilidad que x es menor que 5, podemos ver que la base es igual a 5. Si queremos, podemos encontrar la base tomando el punto final derecho y restando el extremo izquierdo, que, en este caso, es solo 5 menos 0, y luego veces la altura, que es el valor de la función de 1,23. Multiplicando, tenemos 5 veces 1,23, o 5,23, como la probabilidad exacta. Vamos a obtener también una aproximación decimal a 4 decimales. 5 dividido por 23 redondeado a 4 decimales es de aproximadamente 0,2174. Que debería ser 21,74%. Para el número 2, encuentra la probabilidad de que un bebé de 8 semanas sonríe más de 10 segundos, lo que significa que tenemos que encontrar el área debajo de la curva de x es igual a 10 al valor x más alto de 23. Que es esta área de aquí. Así que de nuevo, tenemos la probabilidad que x es mayor que 10. Que es igual a la área del rectángulo rojo donde el área es igual a la base por la altura. En este caso, la base, o la longitud horizontal del rectángulo, va a ser 23 menos 10, o 13 unidades, veces la altura, que es siempre el valor de la función de 1,23. Una vez más, 23 menos 10 es 13.
13 veces 1/23 es 13/23 como la probabilidad exacta. Una vez más, vamos a obtener la aproximación decimal, así como el porcentaje. 13 dividido por 23 redondeado a 4 decimales es de aproximadamente 0,5652. Que es igual al 56,52%. Para el último ejemplo, estamos pidió encontrar la probabilidad de que un bebé de 8 semanas de edad sonríe entre 6 y 12 segundos. Esta es la probabilidad que X es mayor que 6 y menos de 12. Una vez más, vamos adelante y sombrear esta área bajo la función de densidad de probabilidad. X es igual a 6 está aquí. X es igual a 12 está aquí. La probabilidad es igual a el área de este rectángulo rojo, donde la base tiene una longitud de 12 menos 6, o 6 unidades. Entonces, una vez más, la altura es 1/23, que nos da 6/23 como la probabilidad, o como decimal a 4 decimales, tenemos aproximadamente 0,2609. Que es igual al 26,09%. Vamos a seguir adelante y parar aquí en este video. En el siguiente video, vamos a echar un vistazo a determinando percentiles, así como la probabilidad condicional. Espero que hayas encontrado esto útil.